Es un gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes y con todos los que tengan la oportunidad de a través de este medio recibir el consejo de Dios, que en esta ocasión lo he titulado Cultivando una mente sana. Necesitamos que nuestras mentes, nuestros pensamientos vayan en plena concordancia a lo que dice Dios. Por eso que creo que usted va a ser bendecido a través de la palabra y cada uno de nosotros somos edificados cuando nos alineamos a los pensamientos de Dios. Quiero leer un pasaje que es muy familiar para los lectores de la Biblia. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, me voy a permitir leer del versículo 6 en adelante. Dice así la Escritura: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué pasaje más adecuado, qué pasaje más hermoso el que acabo de leer? Y quiero comenzar diciendo, solo como introducción a la palabra que voy a estar compartiendo, cuando dice el apóstol: por nada estéis afanosos. El afán, la ansiedad, es un problema con lo cual todos tenemos que luchar. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir a los hermanos en Filipo es que no tengan una mente distraída, que no tengan una mente dividida, que no puedan pensar lo correcto. La ansiedad, el afán, podríamos nosotros dividirlo en tres clases o tres tipos de ansiedad, por lo que podemos desear. Los deseos de una persona pueden generar ansiedad por temor a la calamidad, por el temor al infortunio, por temor a una situación complicada. Eso genera también ansiedad. Por un problema que se está experimentando en el presente, la ansiedad. Los conflictos del presente pueden producir ansiedad y profunda preocupación. Y Pablo, el apóstol, recomienda ir a la presencia de Dios. Nótese que el pasaje hablaba de peticiones, oraciones y acciones de gracia. Y el Señor guardará nuestros corazones. Y la paz de Dios estará con nosotros. Porque la paz de Dios es muy diferente a la paz que el mundo ofrece. Y la paz de Dios es el resultado de nuestra confianza en Él. Cuando nuestra vida se alinea a la perfecta voluntad de Dios, el resultado siempre será andar en paz, paz interior. Ahora, ¿cómo cultivar un pensamiento sano? Lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo recto, todo lo que es de buen nombre, tiene relación a la mente y a las acciones. Tiene relación a la mente y a las acciones. Y vamos a observar la relación que tienen las emociones y el cuerpo. Cómo los pensamientos ejercen una influencia en las acciones de nosotros. Los pensamientos afectan nuestras emociones y nuestro cuerpo. La mente es la puerta por donde el diablo puede entrar a la personalidad de un ser humano, a las emociones y a su vida. Pero también a través de la mente pueden penetrar los pensamientos de Dios.
Por eso que continuamente yo menciono que nuestros pensamientos tienen que ser renovados por la palabra de Dios. Y cuando estos son renovados y cuando nuestra mente es renovada por los dichos de Dios, entonces no seremos vulnerables a las pasiones de la carne y a los deseos del mal. Por eso es tremendamente fundamental que nuestra vida esté alineada a la perfecta voluntad de Dios, en nuestra confianza en Él, para que el resultado sea la paz interior en nuestras vidas. Leía un libro que tiene que ver con el cerebro y la mente, de la doctora Caroline Leaf. Ella es una doctora no solamente en medicina, sino tiene algunas especialidades, neuropsiquiatra, etc. Se ha profundizado por más de 20 años estudiando el cerebro. Y dice que los descubrimientos que no solamente ella ha descubierto, sino muchos investigadores han descubierto que el cerebro se alinea a las Sagradas Escrituras. Y quiero leer un párrafo de su libro para compartirlo con ustedes. Dice así esta mujer de Dios: antes se creía que el cerebro dictaba lo que la persona hacía, y cuando había un problema en el cerebro no tenía cura. Sin embargo, en la actualidad hay muchos neuropsiquiatras que sostienen que se puede erradicar emociones y pensamientos tóxicos y el cerebro encenderse de verdad. La doctora Caroline Leaf en igual manera habla acerca de los pensamientos tóxicos. Y estos pensamientos tóxicos no son otra cosa que las emociones negativas. Ella dice, los pensamientos tóxicos son un veneno. Pero lo que añade en igual manera esta doctora es que estos pensamientos tóxicos, venenosos, que enferman el alma y que hacen que la persona tenga un comportamiento incoherente, nocivo, destructivo, esos pensamientos pueden romperse. El ciclo de esos pensamientos puede romperse y comenzar de verdad a mejorar cada día en los diversos aspectos de la vida. Los pensamientos tóxicos son las emociones negativas. Y estas emociones negativas se filtran de las diversas experiencias que tiene el ser humano, inclusive desde la niñez, la adolescencia, la juventud. Y eso trae consecuencias a veces en la vida de adultez. Las experiencias que marcaron el alma, las emociones, la mente. Ahora, la forma como nosotros reaccionamos es fundamental. En estos días de pandemia, que prácticamente nos acercamos a un año de pandemia, hemos comenzado este año, pero en igual manera con niveles altos. Estamos recién en la fase 2 y en otros países están en igual manera. Hemos vivido un año prácticamente en pandemia, una situación inesperada, pero que nos ha arrojado diversas lecciones. Hemos aprendido muchas cosas. Antes de la pandemia había un desconocimiento total. La gran mayoría de los ministros de Dios eran muy pocos los que estaban utilizando la tecnología y si alguno la usaba, no la usaban a nivel congregacional. Ahora, en este ambiente de incertidumbre, negativismo, de un pesimismo colectivo que se expresa continuamente a través de los medios de prensa, la comunicación que se puede ver y oír a través
de la televisión, la prensa escrita, la prensa radial, generalmente generan más alarma, más temores, porque en los días actuales conocemos muchos opinólogos, los que opinan sin ser versados en diversos temas, sino comienzan a opinar porque escuchan de alguien o leen de alguien, pero muchas veces estas opiniones traen mayor confusión y temor, porque no hay un conocimiento pleno, no son expertos en diversas materias, sino que van repitiendo. Y un abogado habla como que tuviera tanta capacidad, pero no es un doctor en medicina, por ejemplo, una especialidad determinada. Ahora, la vida cristiana radica en saber guardar nuestro corazón. Mire lo que dice este mismo pasaje que hemos leído de Filipenses capítulo 4, el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, como pastor del rebaño, debo dar al pueblo la verdad de la palabra, no mi verdad, la verdad de la palabra, que al obedecerla modifica el comportamiento humano. No solamente hay que oír la palabra, no solamente hay que leer la palabra, no solo hay que predicar la palabra, sino hay que vivirla. Hay que ser hacedor de la palabra, no tan solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Lo que limita el desarrollo espiritual es la mente negativa. La mente negativa se enferma, ese creyente o la persona, si no fuera creyente de igual manera, se enferma y se rinde ante la circunstancia. Cuando un creyente se desenfoca de Cristo, cuando olvida el gran mandamiento de amar a Dios, de amarnos a nosotros mismos y de amar al prójimo. Cuando dejamos de amar al prójimo, de practicar la misericordia, entonces caemos en la queja. Y la queja es el resultado de rendirse y caminar bajo las circunstancias y se pierde el enfoque de la victoria. Pero si nosotros concibimos que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, la victoria que Cristo consumó en la cruz del Calvario es garantizada para nosotros también. Ahora, hay otra verdad interesante, es que nosotros debemos cooperar con el Espíritu Santo. Debemos cooperar con el Espíritu Santo, no darnos por vencidos. El Hijo de Dios no debe rendirse. Nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos seguir hacia adelante, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Debemos entonces seguir adelante como hijo de Dios, como ministro del Señor, cualquiera sea tu vocación, tu llamamiento a servir. Y como creyente, no somos llamados a permanecer siempre en el mismo lugar. Tenemos que avanzar guiados por el Espíritu Santo. Miren lo que dice el apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 1, me permito leer el versículo 3 y 4. Dice así la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué palabra más interesante la que
nos da el apóstol San Pedro. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Bendito sea el Señor. Y toda esta bendición mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando uno tiene esta convicción, se da cuenta de las grandes promesas que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo. Y luego dice el apóstol San Pedro, somos partícipes de la naturaleza divina. Pero al ser partícipes de la naturaleza divina, al caminar en una vida seria, correcta, con un pensamiento renovado, una vida santificada, la evidencia es que nosotros huimos de la corrupción de este mundo. Huimos de toda la carnalidad de este mundo y nos alineamos a la perfecta voluntad del Señor. Ahora, cuando el apóstol San Pablo escribe a los romanos, en igual manera el capítulo 6, 7 y 8 son tremendos. Dan una tremenda lección de lo que significa la mente carnal y la mente espiritual. En el capítulo 8 nos dice el libro de Romanos, nos dice Pablo, que el seguir a la mente carnal es muerte, pero seguir al espíritu, seguir a esa mente espiritual, dice que el seguir, eso conlleva a vida y paz. Mire lo que dice la Biblia. Veamos ese versículo, capítulo 8, versos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bendito sea el Señor. Si pensamos que han sido injustos con nosotros, si pensamos que no tenemos oportunidad como debiéramos en el servicio de la iglesia, en el servicio al Señor, dentro de nuestra propia comunidad, y al comenzar a pensar lo que acabo de decir, y si nos comenzamos a sentir mal, sin darnos cuenta comenzamos a llenarnos de muerte. Y no nos damos ni cuenta que la queja comienza a ser el lenguaje que comienza a expresarse, y tenemos siempre que tener presente que la queja trae condena y acusación. Ahora, cuando estos pensamientos negativos comienzan a penetrar en la mente, genera una alteración del ánimo. Nos perturbamos y nos llenamos de tensión, nos ponemos nerviosos, tensos. El fruto de mis pensamientos errados puede producir dolores de estómago, dolores de cabeza, cansancio injustificado. Es decir, los pensamientos errados generan dolencias corporales, emocionales y corporales. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en cuánto Dios nos ha bendecido, cuando nos ponemos a pensar cuán bueno ha sido Dios, cuando nosotros entendemos que de buena voluntad tenemos que aceptar los procesos de aprendizaje en la escuela del Señor, nosotros nos llenamos de vida. Por eso que en la medida que la palabra fluya a través de nuestra mente y penetre a lo profundo de nuestro corazón, todo nuestro ser invadido con el poder de la palabra y con la presencia del Espíritu Santo, entonces vamos a entender muchas cosas. Por eso que es muy importante, amado hermano, aprender a discernir la vida y la muerte en nosotros. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para llenarnos de vida. Por eso que Jesús dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. El ladrón viene para matar, para hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida, tengáis vida y vida en abundancia. Debemos dejar que la vida de Cristo fluya en nosotros. Debemos dejar que la vida de Cristo fluya a través de palabras y acciones. Por eso que es tremendamente importante renovar
nuestra mente, renovar el pensamiento. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a los deseos de este siglo, sino renovaos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados. La transformación viene como resultado de la renovación del pensamiento. Cuando tú comienzas a pensar como Dios quiere que tú pienses. Dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Por eso que la forma que nosotros nos enmarquemos en la perfecta voluntad de Dios, la vida del Hijo y de la hija de Dios será mucho más fructífera. Debemos renovar nuestros pensamientos a través del poder de la palabra. Si esto lo aprendemos, si esto lo hacemos nuestro, entonces no seremos vulnerables a los pensamientos del diablo, a los pensamientos negativos, a los deseos de la carne. Tú y yo vamos a experimentar victoria. Porque todo adulterio comienza con un pensamiento. El suicidio comienza con un pensamiento. El fracaso en las finanzas comienza con un pensamiento equivocado. El no diezmar, el no practicar la generosidad, comienza entonces un pensamiento apenetrado, un pensamiento de desconfianza, de temor, de duda. El murmurar, la crítica destructiva, el quejarse con frecuencia es el resultado de pensamientos negativos, de los pensamientos tóxicos, como llama la doctora Caroline Leaf, que es su apellido. Cuando un creyente retrocede, comenzó a pensar mal de sí mismo y comenzó a pensar mal de los demás. Comenzó a pensar mal de la iglesia. ¿Ha escuchado usted algunos que se apartan y se deslizan de los caminos del Señor y dicen, me voy porque en la congregación no hay amor? Y comienza a descubrir faltas. Y comienza, inclusive, a veces comenzó a pensar mal de sí mismo. Mal de los demás. Pero lo grandioso es que podemos romper el poder de los pensamientos negativos para pensar como Dios quiere que pensemos. Porque el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Romanos, capítulo 8, allí del 28 al 39, es un pasaje interesante, pero en uno de ellos dice que somos más que vencedores por aquel que murió en la cruz del Calvario. Jesús nos ha hecho más que vencedores. Bendito sea Dios. Entonces, apreciado hermano, que la palabra fluya y que el nombre de Jesús pueda ser glorificado. Voy a leer un salmo que me parece muy adecuado, el Salmo 73. Léalo completo en su casa, versículo por versículo, pero me voy a permitir leer los 4 primeros versículos. Dice así la Biblia: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Y así comienza él a expresarse. Nótese que Asaf, porque es el salmo de Asaf, Asaf comienza pensando bien. El pensamiento de Asaf, un músico, comenzó bien. Su pensamiento era correcto. Reconoció la bondad de Dios. Reconoció cuán bueno era Dios con Israel. Pero seguidamente se turba y su lenguaje expresa la queja y la amargura por el éxito de los demás.
su corazón se llena de envidia, se llena de sentimientos negativos. Y el éxito de los demás, inclusive describe el éxito de los impíos, lo incomoda, hace que alterque con Dios. Pero sigue avanzando los versículos hasta que él reacciona. Miren lo que dice el versículo 17 y 28 solamente. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y el versículo 28 dice, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Bendito sea Dios. En otras palabras, querido hermano y persona que me estás escuchando, cuando nos acercamos a Dios y abrimos la palabra, empezamos a comprender. Cuando Cristo se nos es revelado, cuando la palabra escrita es iluminada ante nuestros ojos y esta palabra penetra en nuestro corazón, comenzamos a entender las cosas como Dios las ve. Por eso es que es importante pensar en lo eterno. Por eso es que es importante pensar, como dice el apóstol Pablo, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y cuando nosotros lo aplicamos a nuestra propia realidad en el servicio al Señor, cuando tú como creyente y perteneciente a una iglesia cristiana en estos días de pandemia, mientras te conectas a los servicios en línea, a las diferentes plataformas online que la iglesia local, que tu pastor o los pastores han planificado para que seas edificados, tú vas a comenzar a pensar mejor, vas a pensar bien, porque te estás nutriendo a través del consejo de la palabra. Cuando tengamos las oportunidades de reuniones presenciales y esta reunión online, por eso cada creyente tiene que esforzarse para entrar en esta normalidad donde Dios no ha desatendido a su pueblo, porque a través de estos medios está la enseñanza de la palabra, están los niños siendo edificados, está la motivación en la oración, se están esperando milagros. Pero nunca se enderezarán los pensamientos si nuestra mente la llenamos de lo banal. El plan del diablo es que el cristiano se acomode al presente siglo. Los malos pensamientos pueden atar su vida. Por eso es que las personas que caen bajo los pensamientos de sugestiones inmorales y escenas eróticas, hay una esclavitud, hay una fuerza que los impulsa, porque sus emociones, sus ojos quedaron atados a una conducta impura. Y eso es tremendamente delicado, porque los sentimientos negativos, las emociones negativas vienen como resultado de pensamientos negativos. Cuando la persona llena su mente de basura, cuando la persona llena su mente de lo negativo y siempre está con una actitud negativa, de crítica destructiva. La mente es el campo de batalla, es el lugar donde se ganan o se pierden las batallas. Por eso que la mente tiene que ser renovada por la palabra. Así dice Dios, así dice la palabra. No piense mal de las personas, procure siempre tener un pensamiento correcto y hablar lo correcto. Y si usted habla un aspecto negativo, tiene que tener todo el fundamento para hacerlo. Por eso que es tremendamente importante que usted escoja hoy creer en la palabra. Escoja que su mente va a ser renovada por el poder de la palabra. Y así como decía el apóstol San Pablo escribiendo a los hermanos en Filipo, todo lo que es
puro, todo lo que es recto, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Bendito sea el Señor. Hay patrones negativos que llevan al hombre y a la mujer a acciones negativas. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces estas fortalezas, porque son fortalezas, estas fortalezas comenzaron con pensamientos negativos, con experiencias negativas, y poco a poco se fueron estableciendo fortalezas en la mente, y a veces estas fortalezas son influencias demoníacas. Cuando las personas incursionan en el ocultismo, cuando son atados a juegos con un trasfondo diabólico, de ambiciones, destructivo, hay toda una influencia también espiritual. Hay conflictos espirituales que se transforman en fortalezas. Los argumentos, la altivez del corazón, el espíritu de ateísmo que se mueve en el mundo, estos espíritus inmundos que han llevado a la degeneración a la sociedad actual y presentando lo malo, lo pecaminoso como bueno, lo amargo como dulce. Esa fortaleza y esa altivez se levanta contra el conocimiento de Dios. Por eso que tenemos que tomar autoridad y llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Todos nuestros pensamientos. Asegurarnos que estamos pensando como Dios quiere que pensemos. Y a veces la cristiandad tiene un pensamiento mundano para algunas cosas. Un pensamiento filosófico, ateo. Que Dios nos ayude verdaderamente. Amado hermano, hemos comenzado el año 2021. Y en este año 2021 usted tendrá una oportunidad en la esfera del servicio, en la esfera del llamamiento de Dios, de acuerdo a los dones que Dios lo ha dotado. Y en la manera que usted tenga una actitud correcta para servir a Dios y un pensamiento positivo impulsado por el Espíritu Santo, usted podrá ser un canal de bendición en la esfera de servicio o en el llamamiento por el cual Dios lo ha escogido. Y nótese que en la medida que nosotros ponemos en las manos del Señor nuestros talentos, las habilidades que han sido dadas por el Señor para nosotros, para servir a nuestro prójimo, para servir a Dios, Dios nos prepara para tareas mucho más grandes y mucho más que demandan una mayor responsabilidad. Entonces espere con ansia lo que Dios tiene para usted. Pero mientras usted camine en base a la luz que recibe, vive en unidad, un cántico nuevo permanente, viva la vida agradable, disfrute de la vida en forma agradable, que cada día sea un día que usted lo viva con entusiasmo, con gozo, con regocijo, y usted en esa posición de victoria. Recuerde que muchos están pasando por aflicción, muchos han muerto producto del COVID-19 y otros están pasando por diferentes cuadros depresivos, dolores corporales, enfermedades serias y dolores del alma. ¿Cuántos que están descarriados, apartados de la senda de Dios? Hoy es el momento de volverse a Cristo y de ganar almas para Jesús. Únase a otro y a través de estos medios. Si está la restricción del contacto social, no importa, déle una bofetada al diablo y utilice todas estas
plataformas y redes sociales para predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Dios le bendiga.